Hacer una oración, iglesia, primero para presentar este tiempo al Señor. Padre maravilloso, te damos gracias por este tiempo en el cual, Señor, estamos aquí reunidos y queremos, Señor, hoy exponer, Señor, tu palabra, Señor. Oramos, Padre, para que tú tomes el control de esta clase, Señor, y que todos los que estamos aquí reunidos, Señor, podamos ser bendecidos por medio de esta palabra, Señor. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Una cosa importante, bueno, pues hoy empezamos, le damos la bienvenida a todas las personas que nos están viendo y también a los que nos están observando a través de la internet. Queremos tener este tiempo en el cual vamos a empezar a compartir la palabra de Dios, es las prácticas de lo que son los sermones que hemos estado trabajando durante estos días. Por lo tanto, necesitamos es que tengan mucha atención y les ruego por favor que haya mucho silencio, no quiero que estén hablando ahí en clase porque vamos a tener este tiempo. Lo otro es que de los 3 grupos que hemos elegido, que de los 9 grupos, 3 grupos hoy van a presentar sus sermones. Por lo tanto, el primer grupo lo va a presentar nuestra hermana Sandra. Ella es la representación de su grupo. ¿Está su grupo aquí? Muy bien, pues bueno, aquí vemos que están ahí los compañeros animando fuerte ahí también a sus compañeros. Y nada, vamos a pasar este tiempo a ella, que ella es la que va a hacer la primera prédica. Por lo tanto, le dejamos este tiempo en manos del Señor. Gracias. No sé si quieres hablar de pantalla. No. Bueno, damos gracias a Dios, ¿verdad? Por este tiempo, por este momento, por permitirnos estar aquí, deleitarnos en su presencia, ¿verdad? Y obtener ese conocimiento que necesitamos de Él. Gracias a todos los que estáis aquí, gracias a todos los valientes, los guerreros, porque no ha sido fácil, ¿verdad? Pero Dios está con nosotros. Amén. Y el interés de Dios es que nosotros crezcamos, ¿verdad? Que nosotros nos mantengamos firmes en Él. Venga la oposición que venga, ¿verdad? Que debemos mentalizarnos que Él está con nosotros. Amén. Y que el beneficio es para nosotros, ¿verdad? Para poder vencer por medio de la Escritura las trampas, los engaños y las mentiras del enemigo. Entonces, le doy gracias por estar aquí, ¿verdad? El Señor ha puesto un tema en mi corazón que habla sobre la persecución de la iglesia de Cristo por medio de Satanás. Y nos vamos a ubicar, hermanos, en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 10. Y voy a leer el 11 porque también, ¿verdad?, es muy importante. Cuando lo tengas, me dicen un amén. Lo tengo en la versión, ¿verdad?, Reina Valera. Dice así: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Miren cómo nos prepara la palabra, ¿verdad? Y cómo Dios con sus palabras nos motiva, ¿verdad?, a seguir predicando el Evangelio de Cristo. ¿Por qué razón? Porque somos bienaventurados, ¿verdad? Le damos gracias a Dios por este tiempo, por este momento que nos permite hablar de este tema, ¿verdad? Porque es muy importante. Y le he puesto como título a este tema, la persecución de la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Nosotros. Entonces nosotros somos perseguidos, ¿verdad?, por causa de predicar el Evangelio de Cristo. Y, ¿verdad?, una pequeña introducción que tengo aquí de la persecución de la iglesia que he puesto como título es: hermanos, quiero que sepan que siempre ha habido persecución. Esto no nos debe sorprender. Hemos visto y oído por las noticias cómo mucha gente en muchas partes del mundo han sufrido por proclamar el Evangelio y no negar a Cristo. Siempre ha habido mártires, hermanos, que han sufrido en carne viva torturas, golpes, mutilaciones y hasta han perdido su propia vida por causa de Cristo. Otros huyen, se esconden, pero no por miedo, sino por seguir propagando el Evangelio de Dios. Tenemos un versículo de apoyo que es en Mateo 24:14. No sé si lo tiene el hermano Fernando.
Dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones y entonces vendrá el fin. Entonces vemos que es necesario predicarlo, aunque se tenga que pagar un precio. Como dice Pablo, ay de mí si no predico el evangelio. Y te tienes que hacer ese mismo comentario tuyo. Ay de mí si no predico el evangelio. Porque hasta que sea predicado en todas partes del mundo, entonces vendrá Él. ¿Verdad? ¿Por qué razón? Porque no habrá justificación de nadie de decir, yo no escuché de Él. A mí no me lo predicaron. Entonces es necesario que nosotros abramos nuestra boca y prediquemos de Cristo, hermanos. ¿Verdad? No importa lo que tengamos que pasar, que sufrir. Si desde la iglesia antigua, ¿verdad? La primitiva, se ha ha habido persecución. Desde Jesucristo, que nos dejó como ejemplo, ¿verdad? Hasta los apóstoles. Muchos sabemos cómo y de qué manera fueron torturados y la forma en que murieron por el nombre de Cristo, ¿verdad? Por propagar el evangelio de Cristo, y nada los detuvo. En esta exposición de el tema, antes de entrar a este tema, yo quiero que la iglesia de Cristo entienda, ¿verdad? De que hay siempre ha habido persecuciones. Ahora mismo nosotros hemos tenido, ¿verdad?, luchas para poder presentar este tema. Entonces vemos nosotros que esta es ya una oposición del enemigo. ¿Para qué? Para que no tengamos conocimiento y entendimiento de él. Te damos gracias a Dios, ¿verdad? Y yo animo a la iglesia de Cristo que no retrocedan, hermanos. Que nosotros no somos de los que retrocedemos. Nosotros somos de los que avanzamos. Amén. Y alcanzamos ese galardón que Dios tiene preparado para nosotros. Yo os animo, hermano, a que sean fuertes y valientes y prediquen la verdad de Cristo. Yo os animo, hermano, y poder llevar ese mensaje también a los que no están aquí. Vamos a desarrollar el texto, ¿verdad? Vamos a exponerlo. Y yo lo tengo dividido en 3 puntos, ¿verdad? Que es bienaventurados los que padecen persecución. Punto 1, números romanos. Vamos a explicar brevemente, ¿verdad?, lo que significa bienaventurado. Quiere decir afortunado, feliz, dichoso, persona que goza de la felicidad plena que es concedida por Dios. Se refiere aquí a algo más que una emoción superficial. Jesús describe aquí el bienestar divinamente concedido, que solo pertenece al creyente. Las bienaventuranzas o dichos benditos reciben esta designación porque comienzan con la expresión bendito es o dichoso es o feliz. Sin embargo, feliz no es la mejor manera de traducir este término, ya que la idea es un estado dichoso y afortunado basado en las condiciones divinas y no en las condiciones mundanas. No las cosas materiales, no el poder que tú tienes en una empresa es el que te tiene que hacer feliz. Dice que eso solo es concedido por Dios y que eso es divino, que eso debe de ser eterno. No estas felicidades que nos pueden ser pasajeras, ¿verdad? Porque todo lo que el hombre, lo que el mundo nos puede dar, todo eso es pasajera. Pero tenemos que tener en cuenta, ¿verdad?, que lo divino, que lo eterno de Dios es lo que nos tiene que a nosotros, ¿verdad?, motivarnos a sufrir por causa del evangelio. Porque la palabra dice que somos bienaventurados. Tenemos el apoyo, el primer apoyo de este versículo que es en Mateo 5:11, que dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Espero que nosotros este mensaje, esta palabra, ¿verdad?, se haga real. Que cuando nos vituperen o nos levanten falsos, seamos prudentes y cerremos la boca. ¿Por qué razón?
Porque dice que somos bienaventurados y sufrimos, ¿verdad? Por causa de todas estas cosas, que digan mal contra nosotros mintiendo, porque contra Jesús lo hicieron. Cuando Jesús propagaba el evangelio, le levantaban falsos y le decían, es que tú estás haciendo esto, que tú estás haciendo lo otro. Y Jesús en ningún momento retrocedió ni se justificó, siempre fue con la verdad. Amén. Y eso tenemos que ser nosotros, hermanos, siempre con la verdad. A un hermano no lo vamos a poder rescatar de la calle, del mundo, de donde esté perdido, ahí alimentándolo con mentiras, con mimos, con cosas. No, dile la verdad al hermano. Dile que está pecando. Dile que lo que le espera es un camino de muerte y que si no se arrepiente y se vuelve al Señor, no va a poder tener vida. No va a poder entrar al reino de los cielos. Tenemos que andar con la verdad. Tenemos que decir la verdad, proclamar esa verdad. Tenemos el otro punto, decía que la primera lo había dividido en 3 puntos, que es los que padecen persecución. Padecer. Creo que todos conocemos la historia de Job. Creo que todos conocemos la historia de Job. Padecer es experimentar algo que causa dolor físico, moral o molestia, pero también significa sufrir, soportar y aguantar. Y Santiago, el apóstol Santiago, en el capítulo 5, 10 y 11, nos anima con estas palabras. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados los que sufren, hermanos, los que sufren. Es un beneficio para nosotros el sufrir. Como cristianos, si de verdad somos cristianos. Dice, habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Hermano, ese atributo de Cristo es el que nos tiene aquí. Su misericordia y su compasión. Porque estábamos muertos en delitos y pecados. Pero su misericordia y su compasión vino sobre cada uno de nosotros. Gratuito, hermano, la misericordia es gratuita. No la tienes que comprar, no tienes que sacarte la sangre ni romperte el cuerpo, hermano, para alcanzar la misericordia. Dios es gratuita. Aleluya. Tenemos un Dios grande, un Dios maravilloso. Amén. Si padecemos, ya el apóstol Santiago, ¿verdad?, nos anima con esas palabras, ¿verdad? Que veamos con paciencia lo que pasó y de qué manera, cómo Dios vino a la vida de Job, ¿verdad? Y le multiplicó todo lo que el diablo le robó. Hablan que la mujer no se la multiplicó, ¿verdad? Pero damos gracias a Dios por este tiempo y por este momento. Y voy a tocar un versículo precioso que el hermano, que no lo voy a dejar pasar, que el hermano Fernando nos enseñó muchísimo. Y lo encontramos en Mateo 16, 18. Y todos lo sabemos porque recalcó Fernando cuando le hacía las manos y nos hacía así, que meditáramos en ese versículo. Y hoy, ¿verdad?, lo vamos a recordar, que dice, y yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca, dice Jesucristo, que era Él, edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Somos la iglesia. Tenemos crecimiento, sí. Hay oposición, sí, pero Él nos da la victoria. Amén. Tenemos que seguir adelante, iglesia. Tenemos que seguir adelante como pueblo de Dios. Damos gracias a Dios por este tiempo, por este momento. Y bendecimos la vida de nuestro hermano Fernando, ¿verdad?, por ayudarnos, por animarnos a seguir adelante. Amén. Dios los bendiga. Bueno, la verdad que es un placer escuchar a nuestra primera predicadora. Es una bendición, iglesia. Es una bendición. Como ustedes saben, por cuestiones de tiempo esta prédica continúa, pero nosotros tenemos que, yo les decía que tenía que calificar
todo lo que es la parte de lo que es la parte del sermón, el proceso y los puntos que ella iba llevando. A este punto donde yo tengo que pararla antes de tiempo, que nos gustaría y nos estará encantado, pero seguramente Dios le va a dar la oportunidad, hermana, para que puedas llevar este mensaje. Seguramente Dios te va a dar la oportunidad y lo puedas dar como debe ser. Así que damos paso a nuestro segundo predicador, expositor de la palabra, para que él empiece a trabajar aquí, ¿vale? Amén. Dándome citas por favor, la primera. Segunda de Crónicas 7:14. Vale. Bueno, hermanos, que el Señor les bendiga. Primero que todo, le doy gracias a Dios y al hermano Fernando. La verdad me sigo preguntando por qué fue que saqué la canica roja, porque créanme de que yo iba orando para que le tocara a otro hermano, pero el Señor sabe por qué hace las cosas y todo. Y quisiera aprovechar para agradecer públicamente al hermano Cristian, a la hermana Wendy, al hermano José, a la hermana Marta, que son parte de mi grupo, porque nos hemos compaginado muy bien. Yo siento que he aprendido bastante de ellos y la verdad es que esta enseñanza es el fruto del trabajo en equipo que hemos tenido todos. Entonces, como yo sé que el tiempo apremia, hermanos, nosotros decidimos basar nuestro tema en esta cita bíblica, Segunda de Crónicas 7:14, en la versión de la Nueva Traducción Viviente. Si me dicen que voy muy rápido, me dicen, hermanos, porque sé que el tiempo apremia y sé que hay otro predicador más. Segunda de Crónicas 7:14, yo sé que es una cita bíblica que casi la mayoría no sabemos. En la Nueva Traducción Viviente lo dice de una manera un poco más clara y dice así: pero si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, yo iré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Esa última palabra, restauraré, tiene que ver con el tema, con el título que yo les voy a compartir ahora. Y el título que nosotros le pusimos a este sermón fue La restauración espiritual en la vida del hombre. Sé que cuando hablamos de restauración hay muchos casos en la palabra y hay bastante tela que cortar referente a esta palabrita, restauración. Entonces, como introducción me gustaría decir de que el hombre desde el principio del tiempo, miramos que desde que Adán salió del huerto del Edén a causa del pecado, ese hombre ha ido deteriorándose cada vez más. A tal punto, imagínense de que cuando uno mira la vida de Adán, uno mira la cantidad de años que vivió Adán, 900 y fracción, ¿no es así? Y miramos de que en la medida que ha pasado el tiempo, los años de vida del hombre inclusive se han acortado. Y Dios mismo ha tenido que acortar así como que los años del hombre a causa del mismo pecado que el hombre practica. Entonces, ese pecado hace patente la necesidad que la humanidad tiene de ser restaurada por Dios. Pero para que esta restauración se lleve a cabo, es necesario de nosotros que demos un paso de humildad. ¿En qué sentido? Que nosotros tenemos que reconocer esa condición de pecado en nosotros. Tenemos que reconocer ello y pedirle perdón al Señor, humillarnos y reconocer que sin Dios no somos nada. Porque ciertamente ni nosotros mismos nos podemos cambiar y nosotros tampoco no podemos cambiar a las demás personas. Pero Dios, que es el Todopoderoso, Él es el que nos cambia, Él es el que nos transforma. Él es el que nos está moldeando conforme a la imagen de Cristo, como dice la palabra. Ese es el sueño de Dios que tiene para con cada uno de nosotros. Ciertamente Dios no está para cumplir mi sueño, sino que Dios está para cumplir su propósito en su vida y en mi vida también. Amén. Entonces, miramos de que Dios ha provisto los medios necesarios para que el cristiano sea restaurado continuamente en su diario vivir. Porque miramos de que Jesucristo mismo, al derramar su sangre en la cruz del Calvario, es más que suficiente la sangre del Cordero de Dios para que el cristiano y el inconverso sean restaurados nuevamente en Dios. ¿Por qué? El papel que Dios tenía que jugar ya lo hizo hace 2000 años, cuando Él derramó su sangre y cargó todos nuestros pecados. El papel del hombre es, dirigido por el Espíritu Santo, confesar, arrepentirse, humillarse de la conducta perversa que antes nosotros teníamos anteriormente. Porque quiero que por un momento nos vayamos a lo que éramos antes y a lo que somos ahora nosotros en Cristo. ¿Qué es lo que dice la palabra? Que somos nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Ciertamente no somos cualquier cosa, porque Dios dio lo más preciado que Él tenía, que era su Hijo amado. Amén.
Y eso es la señal más clara del inmenso amor que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Y vemos de que Dios no solamente perdona nuestros pecados, sino que Dios está haciendo una obra de restauración en nuestras vidas. Entonces, de la cita que yo les acabo de leer, de Segunda de Crónicas 7:14, nosotros hemos sacado 7 puntos, que son las 7 partes de las cuales se conforma así el versículo de Crónicas 7:14. Entonces, como punto número 1, nosotros miramos de que el versículo comienza diciendo, si mi pueblo se humillara. Cuando nosotros hablamos, hermano, de la restauración, ciertamente esta comienza cuando yo reconozco por medio de la ayuda del Espíritu Santo mi condición como pecador. Yo no estaba bien antes de venir a Cristo. E inclusive ahora como cristiano yo debo de reconocer, debo de atender la voz del Espíritu Santo, porque ciertamente el Señor me cambió cuando yo vine la primera vez, pero Él lo sigue haciendo hoy en día. Que hoy estemos aquí no quiere decir de que no sigamos necesitando del Señor. El Señor va a seguir trabajando y ese es un proceso que nos va a durar toda la vida, hermanos. Entonces, miramos de que Dios está empeñado en transformar ese carácter. Dios está empeñado en restaurar nuestras vidas desde dentro hacia afuera. Entonces miramos de que el Señor, nuestro deber es ir constantemente a la presencia del Señor, no solamente para que mi pecado sea perdonado, sino también para que yo recibir esa restauración que Dios empezó en mi vida. Pero también en esto de la restauración, yo demuestro algo cuando me acerco a Cristo. Yo lo que demuestro es humildad. ¿Por qué humildad? Porque yo reconozco que necesito ayuda, que necesito el Espíritu Santo. Acuérdese lo que dice la palabra en el Antiguo Testamento, no es con esfuerzo, no es con espada ni con ejército, sino que esto es con su Santo Espíritu. Entonces, hay una cita bíblica que nos habla acerca de lo que este punto dice, lo de la humillación, la humildad e inclusive también nos habla de la soberbia. Vayámonos a Primera de Pedro, capítulo 5, vamos a leer 2 textos, el versículo 5 y 6. El versículo 5 dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos con otros. Escuche lo que dice, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y termina diciendo el versículo 6, que eso es lo que nos interesa también nosotros de este punto. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere el tiempo. Cuando yo vengo y me acerco a los pies de la cruz, yo estoy demostrando humildad. Pero no basta solamente con que yo me acerque, debo de humillarme también, debo de doblegar mi orgullo, debo de doblegar mi autosuficiencia, porque ahora yo vivo para y por Cristo. Eso es lo que ha cambiado y eso es lo que yo antes no hacía y es lo que yo ahora vengo a hacer ahora que estoy en Cristo. Punto número 2, la oración. En el versículo de Crónicas, primero miramos de que si mi pueblo se humilla y ahora menciona el segundo punto, la oración. La oración es necesaria para que se dé la restauración. La oración debe de permanecer constantemente en la vida del cristiano. Podemos ver cómo muchos hombres y mujeres de fe, ellos clamaron en fe al Señor, elevaron una oración en momentos de angustia y en momentos críticos. Entonces, Dios trajo restauración por medio de la oración, de tanto de un hombre como de una mujer de fe. Y por ejemplo, donde podemos ver esto es en 2 de Samuel 22:7, en la Reina Valera. Dice, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. Es curioso de que, por ejemplo, en el libro de Samuel nosotros miramos el caso de Ana, que era una mujer que constantemente era humillada por el hecho de que ella no podía concebir ni darle un hijo a su esposo. Entonces, ¿qué fue lo que hizo esta mujer? Fue al templo y oró. Y ciertamente cuando el sacerdote Elí, me parece que era Elí el que estaba ahí de turno como somos sacerdote, la escuchó, pero no escuchaba él claramente lo que estaba diciendo Ana. Pero lo interesante es que Dios se oyó claramente qué era lo que esta mujer quería. Y en este caso nosotros miramos de que Dios no solo contestó esa oración, Dios trajo restauración a esta mujer porque la mujer pudo concebir y pudo dar a luz un hijo que se llamó Samuel, que fue un tremendo hombre de Dios, que fue el encargado de ungir tanto a Saúl como a David, como los primeros reyes que tuvo Israel.
Entonces realmente no fue poca cosa lo que hizo esta mujer, porque en medio de esa oración Dios trajo restauración y consigo una enorme bendición con el profeta Samuel. Entonces, eso es lo que respecta al segundo punto. El tercer punto es, si buscan mi rostro, que esto lo sigue diciendo en 2 de Crónicas 7:14. Entonces miramos de que todo aquel que busca al Señor mostrará evidencia de una restauración en su vida. Podemos ver el antes y el después cuando nosotros nos acercamos y buscamos al Señor. Y sé que aquí hay muchos ejemplos en la Biblia de personas que se acercaron a Dios. Pero vamos a hablar específicamente de uno, que el ejemplo que yo les traigo es el de Moisés. Porque curiosamente Moisés, cuando el Señor se le presenta en aquella zarza ardiendo, miramos de que Moisés hizo lo que quizás todos hubiésemos hecho. Y más, imagínense que nosotros a veces, cuando el hermano Fernando nos dice, le toca predicar, uno siente aquí el frío por la espalda de que me va a tocar estar enfrente, va a estar el pastor y todo aquello. Pongámonos un ratito en los pies de Moisés, que Dios no lo estaba poniendo a la cabeza de 10 personas, ni de 100, lo estaba poniendo a la cabeza de todo un pueblo. Entonces, cuando Moisés tiene ese primer encuentro con Dios, Moisés le dice en Éxodo 4:10, entonces Moisés le dijo al Señor, por favor, nunca he sido un hombre elocuente, ni ayer, ni en tiempos pasados, ni aún después de que has hablado a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Moisés cuando Dios le dijo específicamente lo que él lo estaba mandando a hacer? Porque él lo estaba mandando a Egipto, a libertar al pueblo de Israel. ¿Qué fue lo que dijo Moisés? Señor, pero es que yo no soy un hombre elocuente, yo me trabo al hablar, yo tengo mis cosas, etcétera, etcétera. Pero entonces miramos de que la respuesta de Moisés fue eso, mostrar sus defectos al Señor, ya que él pudo sentirse superado por la tarea a la cual Dios lo estaba llamando a él. Pero el Señor, como decimos nosotros, el Señor a quien llama lo capacita. Lo capacita. Dios no dejó a Moisés. Entonces, miramos todo el proceso que tuvo que vivir Moisés a tal punto de que Dios restauró esa área en Moisés. Dios lo restauró a él y se lo voy a demostrar aquí con la palabra. Porque ciertamente el Señor al quien llama lo capacita y lo restaura, lo reviste de su presencia y lo inunda con su poder. Porque ya después vemos cómo Moisés mostraba evidencias de que esa restauración que Dios estaba haciendo en la vida de él. Porque lo que leímos ahora es en el capítulo 4, pero 30 capítulos después, en Éxodo 34, versículo 24 dice, cuando Moisés descendió del monte Sinaí con las 2 tablas de piedra grabadas con las condiciones del pacto, no se daba cuenta de que su rostro resplandecía porque había hablado con el Señor. Acá hay unos puntos bien interesantes. En primer lugar, dice la palabra de que Moisés venía descendiendo del monte Sinaí. Eso es como que un simbolismo de que él venía de la presencia de Dios. Él venía de buscar el rostro de Dios. Amén. ¿Y qué es lo que podemos ver? Moisés no, por así decirlo, no bajó tal cual como él subió. Moisés bajó con las tablas. Moisés bajó con la palabra de Dios. Moisés bajó siendo diferente, a tal punto de que aquí la Biblia lo dice como algo literal de que el rostro de Moisés resplandecía por esa comunión que Moisés tenía con el Señor de hablar cara a cara. Entonces vemos cómo el Señor restauró por completo a Moisés. Asimismo, usted y yo no podemos ser los mismos una vez que nosotros nos acercamos a la presencia de Dios. Porque así como pasó con Moisés, sigue pasando en nuestros tiempos también. Usted va a la presencia del Señor, usted busca el rostro del Señor y usted regresa con palabra, así como Moisés, que él regresó con las 2 tablas de la ley y él regresó con su rostro resplandeciente. O sea, había algo que evidenciaba de que Dios hizo algo con este hombre. Asimismo, nuestras vidas deben de demostrar o dar evidencia de que Dios está restaurando realmente nuestras vidas. Porque imagínense, cuando nosotros buscamos el rostro de Dios, nuestra vida se va a ver reflejada, en nuestras vidas se va a ver reflejada esa restauración que Dios está haciendo en nosotros. Y es el Señor que por medio de su poder te cambia y te transforma. Primera de Crónicas 16:11 dice, buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. Ciertamente, cada vez que Moisés iba al monte, recibía algo de parte de Dios. Era transformado este hombre cada vez que se acercaba hacia Dios. A tal punto que ese Moisés que empezamos a describir, el que decía, no, Señor, yo no soy elocuente, yo me trabo al hablar, etcétera, etcétera,
se llegó a decir, al final de la vida de Moisés, se llegó a decir esto. Deuteronomio 34:6 se dice acerca de Moisés: y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Y todo esto ocurrió porque Moisés puso en práctica un principio que está en Santiago 4:6, que dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Verdad que nosotros vemos de que nada que ver el Moisés cuando comenzó el ministerio y el Moisés que terminó cuando ya acabó su ministerio? A tal punto de que Dios tuvo tanto cuidado con su siervo que la Biblia dice textualmente de que Dios lo enterró a él. O sea, nadie sabe en dónde ha sido enterrado Moisés, y fue algo de que Dios tuvo tanto cuidado porque este hombre se entregó tanto al Señor, de que el Señor claro que lo respaldó. Claro de que el Señor hizo prodigios y todo y lo usó tremendamente a Moisés, y se tiene como uno de los profetas de primera línea, ¿no es así? Entonces, ciertamente nosotros miramos de que lo que le pasó a Moisés me puede pasar a mí también. Lo único que yo necesito es acercarme a Dios y Él se va a acercar a mí. Porque yo puedo ir con tristeza a su presencia, pero ciertamente yo regresaré con gozo de su presencia. Acuérdese del mismo Jesús, cuando ya sabía que venía la cruz, Él oró en el Getsemaní y dijo: Padre, si puedes, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y después dice la palabra que vinieron ángeles y le fortalecieron a Él. Entonces miramos de que nosotros cuando vamos a la presencia de Dios somos fortalecidos, somos llenos con su presencia. Entonces ciertamente cuando yo busco el rostro del Señor, esa restauración continúa en mi vida. Hasta ahí. Ahora. Vale. Podrías continuar. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les ha parecido, Gloria. Pues bueno, mira, qué bueno. Es un tiempo precioso que estamos teniendo. Ahora le vamos a dar paso a la tercera expositora de la palabra, vamos a llamarlo así, y es nuestra hermana Erika. Bendiciones. Bendiciones, hermanos, en esta mañana, que el Señor me les bendiga. Me siento bendecida, contenta con el Señor por la oportunidad que me ha dado de estar aquí en el ministerio con vosotros, y quiero decirles que no es fácil portar la palabra del Señor, porque es algo que el Señor Jesucristo lo hizo y no es fácil, pero aquí estamos y pedimos al Señor la sabiduría y el entendimiento para entender su palabra. Tenemos el tema, se llama el amor de Dios, es incondicional para todo aquel que lo quiera recibir, y como su título pusimos: el amor de Dios da vida. De introducción, el amor de Dios da vida porque el amor del Padre nos mostró a través de su Hijo único Jesucristo, al enviarlo a este mundo para que tengamos vida eterna por medio de Él. Su amor es el que da vida, nos levanta, nos restaura. Su amor es el que permanece en nosotros porque todo lo llena, todo lo puede y es incondicional. Y Él es el que da la vida eterna al que lo quiera recibir. Tenemos a Primera de Juan 4, desde el versículo 7, la traducción viviente. No sé si el hermano lo tiene ahí, si no yo puedo ir avanzando un poco. Amén. Dice: queridos amigos, sigamos amándonos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios. Pero el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Dios mostró cuánto nos ama al enviar a su Hijo, a su único Hijo al mundo, para que tengamos vida eterna por medio de Él. En esto consiste el amor verdadero, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Queridos amigos, ya que Dios nos amó tanto, sin duda nosotros también debemos amarnos los unos a los otros. Quiero enfocarme en el versículo 7, donde dice: todo el que ama es un hijo de Dios. Y quiero que, si alguien tiene la Biblia de la Reina Valera, está en Primera de Juan 3:1. Dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre,
para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, no le conoció a Él. Hermanos, nosotros somos bienaventurados, somos más que privilegiados al estar aquí, al conocer el amor de Cristo. Yo soy una mujer que muchos conocen a mi hermana Brenda, por medio de ella pues me están conociendo a mí, pero quiero decirles que tenemos una historia muy diferente. Somos iguales en muchas cosas, pero nuestra vida ha sido diferente, nuestros procesos, nuestros propósitos que Dios ha tenido ha sido diferente. Y hay algo que Dios está haciendo en mi vida, es su amor que está llenándome. Y el domingo no pude estar aquí, hermanos, pero cuando ellos me llamaron y me dijeron que yo había sido elegida para predicar, yo no lo podía creer, porque no soy digna ni merecedora de estar aquí, porque sé que estoy falla, sé que tenemos errores, somos pecadores delante del Señor, pero Él no está mirando mis errores, Él está viendo lo que hay en mí, porque su amor, dice que su amor lo llena todo. Y en esa palabra fue algo sorprendente, porque el Señor empezó a hablar a mi vida cuando el hermano dijo, tenemos que hacer un grupo. Y el Señor empezó a hablarme de esta palabra, del amor. No sabía que el tema que Dios me estaba dando iba a ser elegido y que yo iba a ser la que lo iba a dar. Quiero decirles que si hay alguien aquí que todavía no ha experimentado ese amor, no sabe lo que se está perdiendo. Es un amor precioso, maravilloso. El Señor ha mostrado que puedes estar en un agujero hundido y pensar que ya no hay solución, pero su amor te restaura. Su amor me ha restaurado. He pasado procesos desde muy joven, desde mis 18 años. Quiero ser breve, pero quiero comentarles que pude haber sido una mujer que estaría en el mundo perdida, pero su amor me rescató. Fue alguien que vino y me dijo, mira, Cristo te ama y hay una oportunidad para ti. Para Dios tú vales mucho, Él va a ser tu esposo, Él va a ser el padre de tus hijos. Y empecé a creer en esa palabra y me empecé a levantar en esa palabra y dije, Señor, gracias. Y le dije, si tú realmente existes, entonces tú vas a cambiar mi vida. Y si tú realmente estás ahí en el cielo y habitas aquí, tú me vas a transformar. Y mi recompensa, le dije, hacia ti será llevar tu palabra y que muchos conozcan el gran amor de Dios a través de su Hijo Jesucristo. A veces estamos en la iglesia, yo estaba en la iglesia desde muy joven, desde mis 17 años. Iba a la iglesia, oraba, leía la palabra, pero todavía no había conocido a Cristo. Todavía no había conocido esa gran ofrenda de amor que Él nos dio al morir en la cruz del Calvario. Cuando tú entiendes que Jesucristo murió y derramó su sangre, entiendes que Dios te puede limpiar tu vida, tus inmundicias. Muchos te pueden señalar y decir que no eres nadie y que no vales nada, pero Cristo te dice, yo te amo y mi sangre te limpia, mi sangre te levanta y te restaura y haré de ti lo mejor. Y hace un poco tiempo el Señor me hizo pasar un proceso muy difícil y pensé que no podría salir de ahí, pero Él me mostró su amor una vez más y hoy me lo está mostrando, porque pensé, Señor, no voy a poder estar de pie, y Él dijo, sí que estarás. Y hoy me lo está mostrando al estar delante de vosotros, porque Él me pudo mostrar que estaba en un agujero, pero estaba en un callejón y que había muchas basuras, había un callejón oscuro, y que en medio de ahí pude ver una mano que entró, revisó la basura, encontró algo tan pequeñito, lo limpió y me dijo, esta eres tú. Esta eres tú. Y yo te estoy limpiando para que puedas mostrar que soy un Dios real. Si hay alguien que todavía está aquí y no ha entendido el gran poder del amor, Dios quiere decirte que Dios es real y que su amor puede hacer de ti una mejor persona. No eres para el hombre, eres para Dios. Que te importe lo que Dios piense de ti, no lo que piense el hombre. Que el Señor te bendiga y espero que esta palabra haya sido de bendición. Amén. Bueno, la verdad que estamos muy contentos con lo que Dios está haciendo. Amén. Sé que el proceso que cada uno le ha tocado vivir es personal y que Dios
los está llevando a cosas increíbles. Yo estoy muy contento con lo que está pasando. Vemos los frutos que se están dando de todo el esfuerzo, de todo el trabajo, el tiempo que han tenido. Yo sé que muchos han dedicado muchas horas, el tiempo en buscar la palabra. Y nada, y sobre todo quiero animarlos a que continuemos. Verdaderamente, una de las cosas importantes que estamos viendo aquí, cómo se ha ido ejecutando los sermones, lo han llevado, ¿no? Para muchas personas esto es nuevo. Hay algunas personas que seguramente ha sido ya su segunda, tercera o cuarta vez, pero para muchas personas esto es nuevo. Y sé que las prédicas que van a continuar a partir del próximo domingo, dijimos que íbamos a tener estas 3 prédicas, y me gustaría que primero que todo le diéramos primero un aplauso a todos los expositores de la palabra que estuvieron trabajando hoy, que se lo merecen. Que ha sido un tiempo precioso el tiempo que han tenido, y ahora el otro aplauso que no puede faltar es el aplauso que le vamos a dar a nuestro gran Dios. Quiero dejar de una vez unas notas, porque hasta aquí tenemos los 3 grupos. Quiero que se preparen los otros 3 grupos. Yo les mandaré por la próxima semana los otros 3 grupos que vamos a tener el próximo domingo. Pero quiero que sepan de que a partir del día sábado, el próximo sábado, vamos a empezar a hacer prédicas personales. Entonces, el sábado a las 4 de la tarde nos estaremos reuniendo aquí en la iglesia, y necesito simplemente los que ya me tienen sus sermones que son personales, esos sermones personales, pues yo les estaré mandando la información para venir ese sábado. Entonces, ¿cómo iremos trabajando? ¿Cómo será la metodología? Estaremos trabajando el sábado, estaremos predicando 6 alumnos, ¿vale? Por lo tanto, dividiremos en 3 aulas, se dividirán en 3 aulas. Y en esas 3 aulas, ¿qué pasa? Que predicarán 2 personas, ¿sí? Haremos prédicas de más o menos unos 25 minutos, 20-25 minutos, y en otra aula otros 2 alumnos, y en la otra aula otros 2 alumnos. Y estaremos separados en aulas diferentes, y iremos también divididos partes del grupo. Si quieren invitar a algún familiar o alguien de su casa para que los vea predicar, también los puede invitar. Nosotros vamos a grabar estas clases y las vamos a transmitir. ¿Qué pasa? Entonces estaremos divididos, el pastor estará en un sitio, yo estaré en otro lado, el otro, pastor Sam y el pastor Jimmy, estaremos divididos en aula, y estaremos grabando esto para poderlos mirar, para que ustedes se vean cómo lo están haciendo. ¿Qué les parece complicado? No, diga, todo lo puedo en Cristo que lo fortalece. Entonces, vamos a terminar por el día de hoy, porque tenemos que ser fiel con el horario, con el tiempo. Ahora venimos también a recibir otro culto. Vamos a hacer una oración y entregamos este tiempo al Señor. ¿Les parece? Padre maravilloso, te damos gracias por este tiempo de tu palabra. Gracias porque hemos podido, Señor, ver, Señor, cómo nos has hablado, Señor, a través de tu palabra, Señor, en estos 3 cortos sermones, Señor, que sabemos, Señor, que había más, Señor, pero por cuestiones de tiempo, Señor, no pudimos tomarlos todos, pero sabemos, Señor, que tú en cada uno, Señor, has depositado, Señor, un mensaje para nuestras vidas y para nuestros corazones, Señor. Bendecimos, Señor, la vida del Señor, de los predicadores que hoy, Señor, estuvieron expusiendo su palabra, y bendecimos, Señor, también la vida de cada uno de los predicadores que van a seguir compartiendo estas palabras, Señor, a través, Señor, del próximo domingo y el día sábado. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.